He limpiado edificios de oficinas durante 15 años, pero nada me preparó para lo que sucedió esa noche de martes en octubre. Mi nombre es Adrián Torres, y cuando encontré esa billetera debajo de un escritorio de caoba en el piso 23, repleta de $10,000 en efectivo, todos mis instintos me dijeron que me la quedara. Dios sabe cuánto la necesitaba, pero mi padre me había educado mejor, así que decidí devolverla. La dirección que había dentro me llevó directamente a 4782 Maple Grove Lane, la casa de mi infancia, la casa que no había visto desde que tenía 8 años. Cuando llamé a esa puerta, mi corazón ya estaba acelerado. Pero nada podría haberme preparado para la persona que abrió. El hombre que estaba allí se parecía exactamente a mí, solo que 20 años mayor, con la misma nariz torcida, la misma cicatriz sobre la ceja derecha, incluso la misma forma de pararse con su peso ligeramente sobre el pie izquierdo. Su rostro se puso blanco como el papel cuando me vio. Luego, sus ojos se llenaron de lágrimas y se agarró al marco de la puerta como si fuera a colapsar. «Dios mío», susurró, con la voz quebrándose. «Adrián, ¿de verdad eres tú?» Antes de que pudiera preguntar cómo sabía mi nombre, antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, dijo las palabras que destrozaron todo lo que creía saber sobre mi familia. «Soy Carlos, tu tío, el hermano gemelo de tu padre, el que Daniel le dijo a todos que estaba muerto». La billetera se deslizó de mi mano y golpeó el porche con un golpe sordo que pareció resonar para siempre. 30 años de mentiras, 30 años de secretos, y todo se vino abajo con esos $10,000 esparcidos a nuestros pies. Este hombre, este fantasma que llevaba mi rostro, había estado vivo todo el tiempo. Y mi padre, el hombre más honesto que conocí, me había mentido todos los días hasta que murió. Pero la verdad de por qué mintió, el secreto que destruyó a 2 hermanos que se amaban más que a la vida misma, eso cambiaría todo lo que creía sobre la familia, el perdón y el precio que pagamos por proteger a los que amamos. Yo limpiaba el edificio financiero Meridian en el centro de Detroit. Todas las noches, de 10 de la noche a 6 de la mañana, empujo mi carrito por pasillos vacíos, vaciando papeleras y limpiando escritorios donde la gente gana más en un día de lo que yo gano en un mes. Pero no estoy amargado por eso. Después de que mi esposa, Elena, muriera de cáncer hace 3 años, las noches tranquilas me dieron algo que necesitaba desesperadamente. Paz. Solo yo, mis auriculares reproduciendo vieja música Motown y suelos que necesitaban ser fregados. Sin miradas de simpatía, sin conversaciones incómodas, sin una casa vacía esperándome. Mi padre, Daniel Torres, me crió solo después de que mi madre se fuera cuando yo tenía 8 años. Era cerrajero y dirigía su negocio desde una furgoneta que siempre olía a WD-40 y virutas de metal. Trabajo honesto para un hombre honesto. Tenía manos gruesas, con cicatrices de años de manejar llaves y cerraduras, y me alborotaba el pelo con esas mismas manos todas las mañanas antes de la escuela. Trabaja duro, mantente honesto, y dormirás bien por la noche, me decía. Nunca hablaba de la familia más allá de nosotros dos. Decía que éramos todo lo que necesitábamos, y yo le creía. Papá murió hace 5 años, 2 años antes de que Elena se enfermara. Un ataque al corazón en su banco de trabajo, todavía sosteniendo su juego de ganzúas favorito. Los paramédicos dijeron que se fue rápido. Sin dolor. Espero que sea cierto. En su funeral, solo asistieron 6 personas, incluyéndome a mí. Ninguna familia extendida, ni primos ni tíos ni parientes lejanos. Solo unos pocos clientes a los que les había cambiado las cerraduras a lo largo de los años. Pensé que yo era el último Torres que quedaba en el mundo. Ese martes de octubre comenzó como cualquier otra noche. Había cenado en la sala de descanso. Espaguetis sobrantes que sabían a cartón, mientras Ricardo de mantenimiento se quejaba de su exesposa, y Omar le mostraba a todos fotos de su nuevo nieto. Mi supervisor, Vicente Rodríguez, llamó para decir que estaba enfermo alrededor de las 9:30, tosiendo tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Escucha, Adrián jadeó entre toses. Tienes que cubrir el piso ejecutivo esta noche, el 23. El jefe grande viene mañana para alguna reunión de la junta, y todo tiene que estar perfecto. Ese no es mi piso, Vicente. Ese es el piso de Raúl. Raúl está en Miami en la boda de su hija. Vamos, hombre. Me estoy muriendo aquí. Solo por esta vez.
Asegúrate de pasar por debajo de cada escritorio, revisar cada esquina. Estos ejecutivos se dan cuenta de todo. El piso 23 era un mundo diferente de las oficinas comunes que limpiaba. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, pisé suelos de mármol tan pulidos que podía ver mi reflejo. El aire olía a cuero caro y a ese aroma específico a dinero, como billetes de $100 recién impresos. Escritorios de caoba se encontraban en oficinas más grandes que mi apartamento entero. Obras de arte originales colgaban en las paredes, no esos carteles motivacionales impresos sobre trabajo en equipo y excelencia que decoraban los pisos inferiores. Comencé con las oficinas más pequeñas, avanzando hacia la suite de la esquina. Cada escritorio tenía una placa con el nombre que probablemente costaba más que mi cheque semanal. Herrera, Cáceres, Molina, Montes. Estas eran las personas que dirigían la ciudad desde sus sillas de cuero, tomando decisiones que afectaban a miles de personas como yo sin siquiera saber nuestros nombres. La oficina de la esquina pertenecía a C. Montes, según la placa de oro. Director financiero. El espacio era inmaculado con ventanas del suelo al techo que mostraban todo el horizonte de Detroit. Las luces de la ciudad parpadeaban abajo como estrellas caídas. A Elena le habría encantado esta vista. Ella siempre decía que la ciudad se veía diferente desde lo alto, como si todos sus problemas se hicieran más pequeños. Estaba fregando debajo del enorme escritorio de caoba cuando el mango de mi fregona golpeó algo que se soltó. Debió haber estado encajado entre la base del escritorio y la alfombra. Me agaché, mis rodillas crujiendo en protesta, y recogí una billetera de cuero. No cualquier billetera, sino de las caras, con costuras hechas a mano y cuero suave como mantequilla que probablemente provenía de alguna vaca especial en Italia. El monograma decía CT en letras doradas. Mi primer pensamiento fue que C. Montes debía significar algo más. Carlos Tomás, tal vez Cristóbal Teodoro. La gente rica siempre tenía ese tipo de nombres. Debería haberla puesto en la caja de objetos perdidos. Debería haberla registrado en seguridad y volver a fregar. Pero algo me obligó a abrirla, y cuando lo hice, mis manos comenzaron a temblar tanto que tuve que sentarme allí mismo en la cara alfombra de Montes. Dentro había 5 fajos gruesos de billetes de $20, cada uno envuelto en una banda de papel marcada con $2,000. $10,000 en efectivo. Sin tarjetas de crédito, sin licencia de conducir, sin tarjetas de presentación, solo el dinero y un pequeño trozo de papel doblado escondido detrás de los billetes. Cuando lo desdoblé, mi corazón se detuvo. La dirección escrita con letra cuidada era 4782 Maple Grove Lane, la casa de mi infancia, la casa donde papá me crió hasta ese terrible año en que todo cambió. Me senté en esa oficina ejecutiva durante 20 minutos solo mirando la billetera en mis manos. $10,000. Los billetes estaban crujientes y nuevos, como si hubieran salido directamente del banco. Hice el cálculo en mi cabeza automáticamente. 4 meses de alquiler, la reparación de la transmisión de mi camioneta que había estado posponiendo. El trabajo dental que necesitaba pero no podía pagar. Tal vez incluso una pequeña mejora en la lápida de Elena. Algo mejor que la placa plana que apenas pude costear. Mis manos no dejaban de temblar. Una parte de mí quería meter la billetera en mi bolsillo y salir como si nada hubiera pasado. ¿Quién lleva $10,000 en efectivo de todos modos? Traficantes de drogas, evasores de impuestos, personas que no se atreverían a reportarlo como perdido. Las cámaras de seguridad en este piso habían estado rotas durante meses. Según Raúl, nadie lo sabría jamás. Pero entonces escuché la voz de mi padre en mi cabeza, tan clara como si estuviera parado justo a mi lado. El carácter es lo que haces cuando nadie está mirando, Adrián. Me lo dijo cuando yo tenía 12 años y encontré un billete de $20 en la tienda de comestibles. Me hizo entregarlo al servicio al cliente, a pesar de que yo quería comprar ese nuevo videojuego que todos mis amigos tenían. El sueño llega fácil cuando tu conciencia está limpia, hijo. Sin embargo, la dirección lo cambió todo. 4782 Maple Grove Lane. No había pensado en esa casa en años. Me entrené para no hacerlo, pero verla escrita allí hizo que todo volviera. El arce en el patio delantero donde papá me construyó un columpio de neumático. El sótano donde me enseñó a usar herramientas.
La cocina donde mamá hacía panqueques de arándanos todos los domingos hasta que ya no lo hizo más. Dejamos esa casa cuando yo tenía 8 años, justo después de que mamá desapareciera. Un día estaba allí. Al día siguiente, papá estaba empacando nuestras cosas en cajas, con la cara como una piedra. Tu madre se fue, Adrián. No va a volver. Eso fue todo lo que dijo al respecto. Nos mudamos a un apartamento estrecho al otro lado de la ciudad y él vendió la casa en una semana. Nunca explicó por qué tuvimos que irnos tan rápido. Nunca explicó por qué mamá se fue. Nunca explicó nada. Saqué mi teléfono y llamé a mi prima Isabel antes de que pudiera detenerme. Ella vivía en Chicago ahora, pero llevaba un registro de toda la historia familiar. Tenía una de esas cuentas de genealogía y todo. Si alguien sabría sobre alguien con las iniciales CT, sería ella. ¿Adrián? Sonó sorprendida. Es casi medianoche. ¿Está todo bien? Hola, Isa. Una pregunta rápida. ¿Alguna vez escuchaste de alguien con las iniciales CT en nuestra familia? El silencio al otro lado se prolongó tanto que pensé que se había cortado la llamada. ¿Por qué preguntas eso? Su voz había cambiado, se había vuelto cautelosa. Solo curiosidad. Encontré algo en el trabajo con esas iniciales. Adrián, tu padre tenía un hermano, Carlos, pero Daniel siempre dijo que murió antes de que tú nacieras. Un accidente automovilístico en California. Mi garganta se secó. ¿Estás segura de que murió? Eso es lo que tu padre le dijo a todos. Hizo un gran problema de ser hijo único después de eso. Dijo que era demasiado doloroso hablar de ello. Solo lo sé porque mi madre lo mencionó una vez cuando había bebido demasiado vino en Navidad. Dijo que era extraño que no hubiera arreglos funerarios, ni obituario, nada. Solo la palabra de Daniel de que Carlos se había ido. ¿Alguna vez lo conociste, a Carlos? No, nadie lo hizo. Ya estaba muerto para cuando nací. Adrián, ¿de qué se trata esto? Me estás asustando. Colgué sin responder. Mi padre nunca me mintió. Ni una sola vez en 30 años. Cuando mi pez dorado murió, no me dijo que se fue a una granja en el norte. Cuando pregunté si mamá volvería, no me dio falsas esperanzas. Fue honesto incluso cuando dolió. Entonces, ¿por qué mentiría sobre un hermano? A la mañana siguiente, en lugar de entregar la billetera a la seguridad del edificio como debería haber hecho, conduje hasta Maple Grove Lane. Mi turno terminó a las 6 de la mañana y a las 6:30 estaba estacionado afuera de la casa de mi infancia. El vecindario parecía congelado en el tiempo. La señora Rodríguez todavía tenía los mismos gnomos de jardín, solo que más desgastados. La casa de los Sánchez todavía tenía ese feo borde verde, solo que más descolorido. Pero el 4782 se veía diferente. Ventanas nuevas con marcos caros, pintura fresca en un color que mamá habría llamado gris sofisticado. El columpio de neumático se había ido, reemplazado por paisajismo profesional. Alguien con dinero vivía allí ahora. Alguien con las iniciales CT, que guardaba $10,000 en efectivo como si fueran cambio de bolsillo. Me senté en mi camioneta durante 10 minutos, con el motor encendido, discutiendo conmigo mismo, devolver la billetera y obtener respuestas o irme y fingir que nunca la encontré. Finalmente, agarré la billetera, caminé por el sendero por el que había corrido 1000 veces de niño y llamé a la puerta de la casa de mi infancia. Espera, espera, llamó una voz desde adentro, y se me cayó el estómago. La voz era familiar de una manera que no tenía sentido, como escuchar una grabación de uno mismo que no recuerdas haber hecho. Se acercaron pasos, medidos y pesados, el mismo ritmo que el caminar de mi padre. La puerta se abrió y casi me caigo de espaldas del porche. El hombre que abrió era yo, pero envejecido 20 años en el futuro. La misma nariz que se curvaba ligeramente hacia la izquierda desde que me la rompí jugando béisbol. La misma cicatriz sobre la ceja derecha por caerme de mi bicicleta. Las mismas manos que eran un poco demasiado grandes para los brazos, lo que Elena solía llamar mis patas de cachorro cuando empezamos a salir. Su cabello era gris donde el mío todavía era negro. Las líneas arrugaban su rostro donde el mío todavía era liso. Pero mirarlo era como mirar en un espejo de máquina del tiempo.
Nos quedamos allí congelados, ambos tratando de procesar lo imposible. Su rostro pasó por una serie de expresiones. Confusión, reconocimiento, shock y luego algo que parecía dolor. Dios mío, susurró, agarrando el marco de la puerta con ambas manos. ¿Adrián? ¿Eres Adrián Torres? ¿Cómo sabe mi nombre? Sus ojos se llenaron de lágrimas que no trató de ocultar. Porque soy Carlos, Carlos Torres, tu tío, el hermano gemelo de tu padre. ¿Hermano gemelo? Las palabras me golpearon como golpes físicos. Papá nunca mencionó un gemelo. Nunca mencionó a ningún hermano en absoluto en 30 años. Ni una sola mención de tener un hermano idéntico caminando por el mundo. Se supone que estás muerto, dije, mi voz sonando extraña y distante. Accidente automovilístico en California antes de que yo naciera. En cierto modo, lo estaba. Se hizo a un lado, indicándome que entrara. Por favor, pasa. ¿Tienes mi billetera? La sostuve, todavía tratando de reconciliar el rostro de este hombre con las mentiras que me habían contado. $10,000, solo llevando eso por ahí. Mi oficina. Soy el director financiero en Meridian. C. Montes es mi nombre profesional. Se rió, pero no había humor en ello. Mundo pequeño, ¿verdad? El hijo de Daniel limpiando mi oficina. Si eso no es intervención cósmica, no sé qué es. Lo seguí dentro de la casa de mi infancia que ya no era mi hogar. Todo era diferente. Las paredes que mamá pintó de amarillo ahora eran de un blanco puro. La alfombra, donde jugaba con carritos de juguete, fue reemplazada por madera. Todo el lugar parecía una página de revista, caro y frío, y nada parecido a la cálida casa donde crecí. Me llevó a la cocina, que todavía tenía la misma distribución, pero con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable, donde solía zumbar nuestra vieja nevera amarilla. Aquí era donde papá hacía panqueques de dinosaurios todos los sábados. Donde mamá me enseñó a atarme los zapatos. Donde nuestra familia se desmoronó. ¿Café?, preguntó Carlos, ya sacando 2 tazas como si supiera que diría que sí. Respuestas, dije, sentándome en una mesa que probablemente costaba más que mi camioneta. Él sirvió el café de todos modos, sus manos temblando ligeramente. Ni siquiera sé por dónde empezar. ¿Cuánto te contó Daniel sobre mí? Nada. Absolutamente nada. Estabas muerto. Eso es todo lo que supe. ¿Y tu madre? ¿Qué dijo sobre por qué se fue? Solo que se había ido y no iba a volver. Yo tenía 8 años. Eso es todo lo que me decía. Carlos se sentó pesadamente frente a mí. Tu padre y yo éramos inseparables mientras crecíamos. Gemelos irlandeses, nos llamaba la gente, aunque éramos idénticos. Hacíamos todo juntos. Fuimos a la misma escuela de oficios. Él para cerrajería, yo para contabilidad. Padrinos de boda en las bodas del otro. Nuestras esposas eran hermanas. ¿Sabías eso? ¿Qué? Mi taza de café se detuvo a mitad de camino de mi boca. Silvia y Sofía Morales, tu madre y mi esposa. Eran hermanas con 2 años de diferencia. Las conocimos en la misma fiesta, nos casamos con 1 año de diferencia, compramos casas una al lado de la otra. Era perfecto. Los 4 y nuestros chicos. ¿Chicos? Tengo un primo. Su rostro se arrugó. Tuve a mi hijo Mateo, 3 meses mayor que tú. Ustedes 2 eran inseparables, al igual que Daniel y yo. Hacían todo juntos hasta que él se enfermó. No recuerdo a ningún primo llamado Mateo. Tenías 7 años cuando murió. Leucemia. Luchó durante 1 año, pero lo perdimos justo antes de su 8º cumpleaños. Ahí fue cuando todo comenzó a desmoronarse. ¿Por qué mentiría papá sobre eso? ¿Por qué me diría que estabas muerto? Carlos se puso de pie, caminó hacia la ventana que daba al patio trasero donde yo solía jugar. Por lo que hice después de que Mateo murió. Por cómo lo traicioné, porque él salvó mi vida, y el precio fue que tuve que permanecer muerto. Se giró hacia mí, y el dolor en su rostro era tan familiar que me dolió. Era la misma expresión que papá tenía cada vez que le preguntaba sobre mamá o por qué dejamos esta casa.
Tu padre fue el mejor hombre que conocí, Adrián, y yo destruí todo lo que él amaba tratando de salvarme del dolor. Carlos caminó hacia un armario y sacó una carpeta de Manila, sus manos temblando mientras la ponía sobre la mesa entre nosotros. Dentro había recortes de periódicos amarillentos por la edad. El titular principal decía: intento de robo a sindicato de Detroit frustrado. Sospechoso sigue prófugo. Después de que Mateo murió, perdí la cabeza, dijo, su voz plana y mecánica, como si hubiera ensayado esta confesión 1000 veces. Sofía intentó ayudarme, pero la alejé. Empecé a beber mucho, a apostar el poco dinero que nos quedaba después de las facturas médicas. Perdí mi trabajo en el banco donde había trabajado durante 10 años. Perdí nuestra casa. Perdí todo. Sofía tomó lo poco que nos quedaba y se fue a vivir con su hermana en Oregón. ¿Su hermana? Mi madre. No, su hermana mayor, Rosa. Tu madre se quedó aquí tratando de mantener a tu familia unida mientras veía la mía desintegrarse. Daniel trató de ayudarme, me dio dinero, me encontró trabajos, me dejó dormir en tu sofá cuando no tenía dónde ir, pero me estaba ahogando en el dolor y la rabia, y no podía ver nada excepto la injusticia de todo. ¿Por qué mi niño murió mientras el tuyo pudo vivir? ¿Por qué la familia de Daniel estaba completa mientras la mía estaba destrozada? Sacó una foto de la carpeta. 2 niños en uniformes de béisbol, con los brazos alrededor de los hombros del otro, sonrisas sin dientes idénticas en su alegría. Ese eres tú y Mateo 2 semanas antes de que se enfermara. Me quedé mirando la foto y de repente un recuerdo emergió. Un niño que compartía sus caramelos. Un niño que me ayudó a construir un fuerte en el patio trasero. Un niño que desapareció. Y luego todos estaban tristes. Y luego nos mudamos. Tu padre acababa de conseguir un contrato para instalar nuevas cerraduras en la cooperativa de crédito de Detroit, continuó Carlos. El trabajo más grande que jamás había conseguido. Tenía todas las llaves, todos los códigos, todo. El sistema antiguo y el nuevo. Durante una semana, básicamente tuvo acceso completo al banco. Mi estómago se revolvió. No, él no lo haría. Él no lo hizo. Pero yo sabía sobre el trabajo, sabía sobre el acceso. Estaba desesperado, roto, convencido de que el dinero lo arreglaría todo. Podría recuperar a Sofía, empezar de nuevo, tal vez incluso tener otro hijo. Le rogué a Daniel que me ayudara. Solo abre las puertas, le dije. Yo haré el resto. Lo dividiremos. Nadie sale herido, punto. ¿Qué dijo él? Me echó de tu casa. Me dijo que estaba deshonrando la memoria de Mateo. Que su hijo merecía algo mejor que un ladrón como padre. Tenía razón, pero yo estaba demasiado perdido para verlo. Carlos se recostó, luciendo más viejo con cada palabra. Así que robé sus llaves de trabajo mientras dormía, hice copias en una ferretería 24 horas. Las devolví antes de que despertara. Planeé todo para la noche del viernes siguiente. ¿Robaste el banco? No. Fui allí, me paré en la puerta a las 2 de la madrugada con las llaves en la mano. Puse la llave en la cerradura, comencé a girarla, y entonces vi mi reflejo en el cristal. Vi en lo que me había convertido. Esta cosa torcida y rota que Mateo no reconocería. Me quedé allí llorando, pensando en mi hijo, en Daniel, en todo lo que estaba a punto de destruir, y no pude hacerlo. Me fui a un bar en su lugar, y bebí hasta que me echaron. ¿Entonces por qué el periódico? Porque alguien más robó ese banco la misma noche, 3 horas después de que me fui. Usó los mismos puntos de entrada que yo había planeado usar. Las imágenes de seguridad fueron convenientemente corrompidas, pero la policía encontró mis huellas dactilares en la manija de la puerta. El camarero me recordó, pero no pudo precisar las horas exactas. Yo estaba borracho, desesperado, con motivo y medios, y mis huellas en la escena. ¿Te arrestaron? Vinieron a arrestarme. Daniel llegó primero. Me dijo que empacara lo que pudiera llevar, me dio $5,000, todo el efectivo que había ahorrado. Me dijo que corriera, que comenzara de nuevo, que nunca contactara a nadie más. Dijo que Carlos Torres murió en un accidente automovilístico en el oeste, y que quienquiera que yo me convirtiera a continuación, mejor que fuera digno de la segunda oportunidad.
¿Pero qué pasó con la policía? Daniel me dio una coartada. Les dijo que había estado con él toda la noche ayudando con el inventario en su tienda. Su palabra tenía peso. Nunca había tenido ni siquiera una multa de estacionamiento. Lo investigaron durante meses, pero Daniel nunca se quebró, nunca cambió su historia, incluso cuando lo amenazaron con acusarlo de ser cómplice. ¿Quién robó realmente el banco? Nunca los atraparon. La investigación se enfrió después de 6 meses, pero Daniel pagó por mi libertad. Su reputación fue dañada. Los clientes dejaron de confiar en él. Tu madre no pudo manejar la vergüenza, los susurros, la policía. Apareciendo a todas horas. Ella se fue 8 meses después de que yo desapareciera. Ella se fue por mi culpa. Se fue por lo que yo le había hecho a tu padre, a nuestra familia, a todo lo que habíamos construido. Y Daniel la dejó ir porque sabía que ella merecía algo mejor que el desastre que yo había creado. Vendió la casa para pagar al abogado que necesitaba para mantener a la policía alejada. Los mudó a ese apartamento. Empezó de nuevo solo con ustedes dos. Carlos se levantó y caminó hacia una caja fuerte oculta detrás de un cuadro en la pared. No la había notado antes, pero de nuevo, nada en esta casa era lo que parecía. Giró la combinación y sacó fajo tras fajo de efectivo, colocándolos sobre la mesa hasta que formaron una pequeña montaña entre nosotros. $200,000, dijo en voz baja. Lo he estado ahorrando durante 30 años. Cada bono, cada aumento, cada rendimiento de inversión. Se suponía que iría a Daniel. Iba a encontrar el coraje para enfrentarlo, para arreglar las cosas, pero él murió antes de que pudiera. Ataque al corazón solo en su banco de trabajo. Ni siquiera lo supe hasta que leí el obituario 3 días después. Esto es dinero de culpa. No, esto es dinero de amor. Cada dólar ganado honestamente. Cada dólar un recordatorio de lo que Daniel sacrificó por mí. Es tuyo ahora, tu herencia, lo que tu padre debería haber tenido. Me levanté, dejé caer su billetera sobre la mesa junto a todo ese efectivo. Quédate con tu dinero, ambas cantidades. Adrián, por favor. No lo entiendes. Te he estado observando durante años. Sacó algo más de la caja fuerte. Un álbum de fotos. Mira. Dentro había fotos mías a lo largo de mi vida. Mi graduación de la escuela secundaria tomada desde la parte trasera del auditorio. Mi boda con Elena fotografiada desde el otro lado del estacionamiento de la iglesia. El funeral de Elena donde me quedé solo bajo la lluvia mientras todos los demás se habían ido. El entierro de mi padre capturado desde detrás de un árbol. Estabas allí en el funeral de papá. He estado en cada momento importante. Siempre en la parte de atrás. Siempre en las sombras, un fantasma observando la vida a la que renuncié. Observando a Daniel criarte para que fueras el hombre que yo no pude ser. Viéndote convertirte en todo lo que Mateo podría haber sido. Fue entonces cuando realmente se derrumbó. No lágrimas suaves, sino sollozos que le sacudían el cuerpo y que parecían provenir de un lugar profundo y roto dentro de él. Este hombre exitoso en su casa cara desmoronándose en la cocina donde una vez comimos como una familia completa. Tengo todo, se atragantó. Dinero, posición, respeto. Los ejecutivos de Meridian piensan que soy brillante. Y lo cambiaría todo, cada centavo, cada logro por un día más con mi hermano. Una oportunidad más para decirle que lo siento. Un momento más para agradecerle por salvar mi vida inútil. Me quedé allí mirando a este extraño que llevaba mi rostro llorar por el hermano que me crió, por el padre que guardó sus secretos, por la familia que un momento de desesperación destruyó. Él te perdonó, dije finalmente. Carlos levantó la vista, la esperanza parpadeando en sus ojos. ¿Cómo lo sabes? Porque nunca me dijo la verdad. Pudo haberlo hecho. Pudo haber explicado por qué mamá se fue. ¿Por qué perdimos todo? Pudo haberte hecho el villano para hacerse el héroe, pero no lo hizo. Te protegió incluso en tu ausencia. Eso es perdón. ¿O vergüenza? No, papá no sentía vergüenza. Sentía amor incluso cuando dolía. Especialmente cuando dolía. Tomé una decisión entonces. Busca tu abrigo. ¿Qué?
Vamos a visitar a papá. Una hora después, estábamos parados en la lápida de Daniel Torres en el cementerio Bodlón. Era una simple placa. Nada elegante. Padre amado, hombre honesto. Eso era todo lo que decía. Eso era todo lo que necesitaba decir. Carlos cayó de rodillas sobre la hierba mojada, hablándole a la piedra como si papá pudiera oírlo, disculpándose, explicando, agradeciendo, llorando. 30 años de palabras derramándose en el aire de octubre. Me quedé atrás y lo dejé hablar. Dejé que purgase el veneno que había estado cargando. Dijo algo antes de morir, le dije a Carlos cuando finalmente se quedó en silencio. No lo entendí entonces. Dijo, cuida de tu familia, Adrián, incluso de los que no puedes ver. Pensé que estaba hablando de mamá, donde quiera que esté. Pero estaba hablando de ti. Carlos viene a cenar ahora todos los domingos. No hablamos del dinero, que donó a la Fundación de Leucemia a nombre de Mateo. Hablamos de papá, de Mateo, de los años que perdimos y del tiempo que nos queda. Me ofreció un trabajo en Meridian, un puesto real con beneficios y un salario que cambiaría mi vida. Lo rechacé. Todavía estoy limpiando oficinas por la noche, empujando mi carrito por pasillos vacíos. Pero ahora entiendo algo que papá siempre supo. El trabajo honesto no se trata de lo que haces, sino de cómo lo haces. A veces Carlos se une a mis turnos. El director financiero de una compañía Fortune 500 fregando suelos a las 2 de la madrugada contando historias sobre él y papá de niños. La semana pasada, encontré otra billetera. Esta vez, no dudé, la devolví inmediatamente a su agradecido dueño. Carlos estaba conmigo, y sonrió. Daniel estaría orgulloso, dijo. Estaba orgulloso, corregí, de ambos. Si estás viendo esto, recuerda que la familia no es solo sangre. Son las elecciones que hacemos, los secretos que guardamos para protegernos unos a otros, el perdón que ofrecemos, incluso cuando no ha sido ganado. Y a veces, solo a veces, lo que parece una maldición resulta ser una bendición. Esa billetera me devolvió a la familia que nunca supe que había perdido.